Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gran gusto saludarlos, darles la bienvenida a Código Campo, este espacio que tiene su origen en Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad en el 88.1, pero que también se transmite a través de FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Puerto de Seguí, FM Riel de Basavilbaso, FM Líder de Rosario del Tala, Z99.5 de La Roque, FM del Éxodo de Nuevo Ya y FM Las Chacras de Villa Paranacito, allá en el departamento Islas, también a través de 3 sitios digitales, la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar y solnoticias.com.ar. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ha sido tema esta semana a raíz de un proyecto de ley presentado y que ya tiene media sanción de la Cámara Alta Nacional por el senador catamarqueño Dalmacio Mera, que propone la transferencia de tierras de la Estación Experimental Catamarca del INTA a el gobierno provincial, con algunos argumentos que no están muy claros, confusos. Lo cierto es que casi que a libro cerrado ese proyecto ya tiene media sanción, pasó a diputados para su tratamiento en la otra Cámara y después de que recibiera la media sanción por parte de todos los senadores presentes en la sesión de la semana pasada, cobró notoriedad pública y se empezaron a levantar una serie de voces de alerta porque se entiende que los terrenos del INTA no son terrenos ociosos, son terrenos que sirven para la experimentación de tecnologías que después son aplicadas por los productores agropecuarios. No es cualquier tierra la que se busca expropiar o transferir de una órbita fiscal a otra. Sobre este tema, la Federación Agraria Argentina se pronunció muy fuertemente rechazando esta iniciativa de este senador Mera, catamarqueño, y bueno, salieron fuerte a cuestionar este proyecto y a decir que de manera enfática se van a oponer a él. También ha habido algunas voces que se van levantando de a poco, incluso de los propios trabajadores y técnicos del INTA en todo el país, sobre todo de el INTA Catamarca, obviamente. Para ver este tema, para ver qué hay detrás de este tema, qué se sabe que hay detrás de esta iniciativa del senador Mera, lo vamos a llamar a Ricardo García, que es, ustedes saben, dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, pero que además es el presidente del Consejo Regional Entre Ríos del INTA, para, bueno, insisto, analizar este tema de qué se trata. Y como también queremos saber la posición no solamente de los productores, no solamente de quienes conducen el INTA, vamos a llamarla a Carla Liberatori, que es la secretaria gremial de APINTA en Paraná, para de esa forma ver también cuál es la postura de los trabajadores. Y de paso le vamos a preguntar a Carla Liberatori cómo está hablemos bien, cómo está la situación salarial de los técnicos, de los trabajadores del INTA, porque, bueno, en esta Argentina, con esta inflación indetenible y con esta crisis económica casi eterna, los que siempre perdemos somos los laburantes. Entonces, el INTA, que en algún momento, hace unos años, llegó a un nivel salarial, diríamos, razonable,
ya hace un tiempo, hace varios años, que ha entrado también en el declive acompañando la pulverización, es decir, el salario de los trabajadores del INTA, el salario de los técnicos de INTA se ha pulverizado como el de todos los trabajadores en la Argentina, lamentablemente y por ahora sin un horizonte que nos dé algún tipo de esperanza de que esto se revierta. El tema INTA va a ser uno de los puntos que vamos a tratar hoy. También vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los efectos de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, básicamente el dióxido de carbono, es una preocupación global, planetaria. Toda actividad productiva, el hombre, la persona, al respirar ya está emitiendo dióxido de carbono. Este es un problema que desde hace varias décadas se está planteando a nivel global, pero quizás falte información o quizás falte un debate de cómo se está debatiendo este tema, cómo se trata en este tema en la comarca, en Entre Ríos. Sobre eso vamos a hablar con el doctor Julián Sabatini, que es un profesional, docente, productor, que ha investigado mucho de este tema, que tiene mucho para decir, para ver, insisto, cómo estamos en Entre Ríos en esta materia. Esto es lo que hemos preparado para ustedes. Vamos a escuchar antes de la primera nota con Ricardo García un poquito de música y después sí, entramos de lleno con nuestro programa. Chamarrita, mi chamarra, tal vez lo has visto pasar. A don Linares Cardoso, el que te supo cantar. Lo cambié por María Grande sin tener noticias de él. Me dijeron que es posible que lo encuentre por Montiel. Con un canto y su guitarra por el monte se adentró. El monte le contó cosas que otros no se las contó. Al que le canta a su tierra siempre debemos honrar. Chamarrita, yo te pido, no lo vayas a olvidar. El gallito del agua, ay, qué lindo se ve. El gallito del agua y la flor de Irupé, al calor del solcito, embozado el ocón, y volando a ras de agua, el martín pescador, desde el fondo lisleta, se escucha pagar, grito de gallineta, no hay hierba pa' matear. Hoy regreso dichoso, fuerza buen botador, que le traigo a mi negra la provista mejor. Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano. Rezado en copla de a dos, para don Carlos Parera, buen amigo Marcasol de cepas felicianeras. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Será lastre mi Feliciano, y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar.
aventurar. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de sabia felicianera. La 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 la. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo decíamos al comienzo de Código Campo. El Senado de la Nación la semana pasada dio media sanción a un proyecto de ley que apunta a expropiar tierras de el INTA en Catamarca. Yo no sé si el término correcto es expropiar, quizás haya que hablar de transferencia porque se está expropiando terrenos fiscales, terrenos de Estado Nacional, para transferirlo a la provincia de Catamarca. Esto se hizo de una manera muy, muy silenciosa, tanto que casi nadie se enteró hasta que, esto salió a la luz y generó, una gran polémica, porque estamos hablando de casi una suerte de inicio de, yo no sé si el término, insisto, correcto es desmantelamiento, pero algo que preocupa. Sacar tierras experimentales de un Instituto Nacional Estatal de Experimentación Agropecuaria para hacer, vaya a saber que esto también pasó o se intentó en la provincia de Salta, también hubo un episodio similar en el Bolsón, en la Patagonia Argentina, y uno dice, ¿podrá pasar esto en Entre Ríos? Esta pregunta nos la va a responder quien ya está en contacto con nosotros, que es Ricardo García, el presidente, el titular del Consejo del Centro Regional Entre Ríos del INTA. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Danilo Lima te saluda. Hola Danilo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy excelente. ¿Cómo están en el INTA después de esta noticia, de esto que fue, como se dice habitualmente, entre gallos y medianoche, fue sancionada este proyecto de ley? Nunca mejor descrito lo de entre gallos y medianoche, ¿no? Porque la sanción fue de madrugada adentro de un grupo de leyes. Uh-huh. Y la verdad que estamos todos muy preocupados, muy preocupados. Hay que dormir con un solo ojo ahora porque esto no es cuestión de lo que pueda estar o no pasando en Catamarca, en Salta, en el Bolsón, puede pasar en Entre Ríos. Uh-huh. Esto, sin ser alarmista ni nada, creo que el tema merece que la clase política tome riendas en esto, sí. Las tome con mucha seriedad también, porque no puede ser que los senadores se enteren después que votaron, ¿no es cierto? Sí, a veces uno tiene la sensación de que votan y no tienen la menor idea de que votan, ¿no? En este caso sucedió. En este caso sucedió, y bueno, eso se podría corregir en diputados, ¿no? Estamos todos trabajando, ya en la mesa del presidente del centro a nivel nacional hemos emitido un comunicado, le hemos hecho una nota a la conducción nacional, para que, primero para que se frene con esta idea de que las tierras del INTA son cualquier tierra. Exacto. que se pueda utilizar para una ruta, un barrio, para hacer lo que fuere, un hospital, lo que fuere. Estas tierras, todas las del INTA, son tierras que vienen con evaluaciones técnicas, científicas, año por año, construyendo índices, indicadores de producción año por año, indicadores de fertilidad. O sea, estas tierras son tierras que son laboratorios a cielo abierto. Sí, las tierras del INTA, ¿no? Claro. Entonces, ver que mucha gente de la clase política, no toda, por supuesto, pero mucha gente de la clase política no tiene ni idea de qué es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Uh-huh. Se piensa que son tierras que están ahí, es decir, y aparte no tienen idea de lo que representaría un modelo de desarrollo rural. Sí, claro. ¿No? Para el país, para los próximos 100 años, 200 años. En esas cosas piensa el INTA, en el futuro y en la sustentabilidad de la producción agropecuaria nacional. Y no hay, digamos, la importancia relativa desde el punto de vista económico, social y ambiental, no se puede comparar con ninguna, digamos, con la solución de ninguna necesidad habitacional. Vos sabés que cuando leía algún detalle de esta noticia, que insisto, trascendió en los últimos días, Federación Agraria salió, yo creo, muy a tiempo
y muy fuerte para oponerse a este proyecto. Decía, la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del INTA está en una pequeña población que se llama Sumalao, que está pegadita a la capital provincial. Sí. Inevitablemente pensé en Oro Verde y Paraná, que cada vez están más juntas. Y digo, ¿a alguien se le puede ocurrir en Entre Ríos hacer exactamente lo mismo que este senador Dalmacio Mera, catamarqueño, que propone, digamos, hacer una zona de viviendas familiares? Tranquilamente, a cualquiera se le puede ocurrir, lo puede poner en una ley, lo puede poner en un proyecto de ley, y yo te digo que el tema de Salta, ajá, es un proyecto de ley que está en diputados. En Cerrillos, sí. O sea que no es el caso catamarqueño el primer caso. Claro. Hay problemas en el Bolsón, Uh-huh. en el INTA del Bolsón, hay problemas en el INTA de Salta y hay problemas en el INTA de Catamarca. ¿Y cuál es el riesgo que se corre? Sentarse a discutir nomás ya es un problema, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Se corre el riesgo de sentar un precedente con una ley del Congreso que las tierras del INTA no tienen importancia. Claro. No, que no tienen, digamos, que se pueden tomar así como cualquier terreno que se pueda tomar, y sentar ese precedente, tener ahora la votación unánime del Congreso en materia de senadores, la verdad que nos tenemos que replantear todos qué está pasando a nivel general. Esto está, nosotros inscribimos este tema en otros temas, como por ejemplo, o lo juntamos, lo engranamos con otros temas, ajá, como la cuestión presupuestaria y la cuestión de recursos humanos del INTA, claro, que viene siendo deteriorada por varios gobiernos. Cuidado, o sea, no es una cuestión del que se fue hace unos años o del que se fue hace 7 años. Esto es una cuestión que viene de mucho tiempo. El INTA no repone la gente que se jubila, uh-huh, el INTA no repone los autos que ya se amortizaron, los vehículos que ya se amortizaron. El INTA está, digamos, viviendo un lento proceso, un lento proceso y silencioso proceso de deterioro que hay que pararlo ya. Y hay profesionales que se están yendo a la actividad privada, ¿no? Las semilleras y demás. Bueno, eso se inscribe dentro del bajísimo nivel salarial, uh-huh, porque cuando un técnico en INTA gana 9, en la actividad privada gana 25. Claro. Es decir, casi 3 veces lo que se gana en el INTA. Entonces, hay que preguntarle muy bien a la clase dirigente nacional, las entidades agropecuarias también, uh-huh, tienen que inscribir esto en un proceso de varios años, tienen que dejar de opinar estas cosas dentro de la grieta político-partidaria, porque esto es una cuestión estratégica de la nación. Uh-huh. No es para decir, este gobierno se mandó esta macana con el INTA, vamos y le pegamos. No, aparte lo dijiste bien, hay una continuidad, ¿no? La baja de presupuesto, la falta de renovación de cubrir vacantes que se van produciendo, el hecho de que por ahí hasta algunos concursos se atrasan, etcétera, etcétera. Esto viene de hace varios años. Yo hace un tiempo hablaba con alguien de Apinta y me decía que esto empezó a gestarse en 2008, más allá de la certeza del año. Uno advierte que a lo largo de los últimos 10, 12 años, sí, efectivamente, el INTA, que debiera ser la nave insignia de la investigación agropecuaria argentina, está cada vez como yendo más despacito. La pregunta, Ricardo, en este contexto es, ¿quiénes serían interesados para que el INTA se cayera, se devaluara tanto? Y la verdad que el INTA es un gran generador de procesos de investigación y de desarrollo. La verdad que yo no veo una actividad privada atentando contra el INTA. Ajá, a eso apuntaba, básicamente. No veo una entidad corporativa atentando contra el INTA. Ajá. Veo una enorme cantidad de vínculos científicos y tecnológicos entre el INTA y las entidades y las empresas privadas. Uh-huh. Yo creo que es más una situación de mediocridad propia, uh-huh, ¿no? Que de un ataque, digamos que un ataque podemos decir, los grupos concentrados de poder. Sí, como hubo en los 90, ¿no? Como hubo en los 90, que claramente había una decisión política de terminar con el INTA. Claro. Bueno, hoy yo no veo eso, veo una propia, digamos como que somos nosotros los que no tenemos una... Mira,
me está ladrando el perro del vecino. Correcto. Somos nosotros los que tenemos que darle la importancia que el INTA tiene. Somos las entidades agropecuarias que de una vez por todas tienen que pararse arriba de los partidos políticos. Exacto. Y empezar a hablar del desarrollo rural afuera de lo que es los de izquierda, los de derecha y los de centro. Uh-huh. ¿No? Nosotros tenemos un INTA que se reconoce en el mundo y que en Argentina no se reconoce. ¿Cómo puede ser? Tenemos profesionales de INTA que han sido premiados de manera internacional por años y en distintas disciplinas. Tenemos una organización adentro de INTA como los consejos que son un verdadero control social. Uh-huh. Pero tenemos gente en la clase política, gente en la sociedad que está pensando que eso si se deteriora no pasa nada, que si el INTA no investiga no pasa nada. ¿Entendés? Y eso Sí. está en la clase política, y el hecho de que los senadores nacionales, el 100% de los senadores nacionales hayan avalado esta barbaridad, la verdad que es para llorar, porque el INTA, digamos, como vos bien decís, es una nave insignia, ¿no? Uh-huh. Entonces, de una vez por todas, tanto la clase política como la clase dirigencial, si hay que salir a la calle hoy, como mesa de enlace, ya que hablamos de la mesa de enlace y de las mesas de enlaces, Uh-huh. tenemos que salir por el problema del INTA. Sí. Eso te iba a Y consultar. dejar de equivocar los discursos. Claro, Federación Agraria salió muy fuerte. El presidente Carlos Achetoni dijo que de ninguna manera van a permitir este atropello, que esto siga avanzando. ¿Ves al resto de las entidades más o menos en la misma sintonía, más allá de el anhelo de que así sea? No los veo posicionándose duramente y Ajá. críticamente, Ajá. no los veo. Y la verdad que les solicito, digamos, Está bien. como presidente del Consejo Regional de Entre Ríos, que se pongan los pantalones largos y que corten con eso. Incluso yo cuando saltó lo de Salta, le pedí a la gente digamos, la relación que hay de Federación Agraria con el senador de Angeli. Ajá, claro, de Federación que se Agraria, pongan, además. Claro, que viene de la Federación Agraria, que se pongan a escribir un proyecto que trate una excepción para las tierras del INTA, y que nunca nadie, bajo ningún punto de vista, bajo cualquier mirada de ordenamiento territorial, las tierras del INTA se puedan tocar. Claro, está bien. Entonces, ese texto sé que se está trabajando adentro del blooper de la otra noche. Ajá. Pero sé que se está trabajando, y cuando lo tengamos y lo podamos compartir, lo vas a tener. Sí, sorprende que el senador de Angeli, que es un hombre de la Federación Agraria, que uno le puede criticar muchas cosas, pero que no se puede discutir, que conoce de esto y que conoce el rol del INTA, no haya saltado, ¿no? Bueno. Es medio extraño. Ricardo, te hago una consulta, te saco del INTA, Sí. Te llevo la producción ovina, cortito porque ya nos está esperando nuestra próxima entrevistada. Sí. ¿Cómo vienen las faenas en el frigorífico ovino de Mansilla? Vienen bárbaras. ¿Sí? Vienen muy bien. Bien. Son pocas, digamos, con pocos animales por ahora, porque Ajá. bueno, los productores debieron haber planificado los animales en el 2020 para Claro. este 2021. Claro. Pero las experiencias que estamos teniendo y el resultado y digamos la respuesta que estamos teniendo desde el punto de vista de los consumidores Ajá. está siendo muy, muy positiva. Bueno, muy positiva. Bueno. Así que estamos re contentos. Bien, perfecto. Pasaré por Mansilla a buscar algún Bueno, cuarto o esperamos. alguna media res. Espero que pronto. Ricardo, un gran gusto como siempre hablar con vos. Igualmente para mí. Que tengas buen Saludos día. a la audiencia. Hasta luego. Ahí estaba entonces Ricardo García, que es el titular de la filial Mansilla de Federación Agraria Argentina, y ahora lo llamábamos en su carácter de presidente del Consejo del Centro Regional del INTA en Entre Ríos. Carne, agregado de valor con tecnologías exponenciales. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 28 de julio, online y gratuito. Reserva tu lugar. Conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino.
Bolsa de Cereales de Entre Ríos, 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA. Una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. En mi pago vive un hombre, paisano entre los paisanos, de sangre bien correntina y corazón entrerriano. Nuestros montes y ríos, las voces y los silencios se hacen canto perfumado al nombrarlo a don Florencio. Por eso te digo, hermano, si pasas por Concepción, llégate a lo de Florencio, le va a dar un alegrón. Pregunte por don Florencio si pasas por Concepción. La voz de Florencio López tiene cauces diferentes y ve nombrando Entre Ríos sin olvidar a Corrientes. Sangre llama mesera, lo lleva por los caminos, despertando madrugadas con acentos argentinos. Por eso te digo, hermano, si pasas por Concepción, llégate a lo de Florencio, le va a dar un alegrón. Pregunte por don Florencio si pasas por Concepción. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos analizando este tema del INTA que ha causado preocupación a raíz de la media sanción que recibió en el Senado Nacional un proyecto de ley del senador catamarqueño Dalmacio Mera que propone la transferencia de tierras del INTA a la provincia de Catamarca, sí, con algunos, diríamos, objetivos no muy claros, no muy precisos. Estamos en contacto, recién lo escuchábamos a Ricardo García, el presidente del Consejo del Centro Regional Entre Ríos del INTA. Ahora vamos a hablar con los trabajadores y ya está en contacto con nosotros la secretaria gremial de APINTA Entre Ríos, Carla Liberatori. Carla, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dije bien tu cargo? ¿Sos secretaria gremial? Sí, soy secretaria gremial de APINTA Paraná. APINTA Paraná, correcto. Sí, así es. Bien, Carla, ¿qué opinan los trabajadores? ¿Qué opina el gremio de este proyecto que lo decíamos recién con García? Apareció como de la noche a la mañana, pareciera que nadie tenía ninguna idea de esto y bueno, de pronto ya tiene media sanción.
Sí, la verdad que por parte de los trabajadores y las trabajadoras del INTA estamos con una preocupación muy grande por estos hechos que se están dando y el avasallamiento que estamos sintiendo, porque la verdad es que nosotros nos enteramos de esto por los medios, una vez que ya estaba consumado el hecho de la media sanción. Es una situación muy fea porque se están metiendo con nuestra casa, ¿no? Seguro, claro. Claro que sí. Yo se lo comentaba recién a Garcia, cuando me enteré de esto empecé a buscar un poco de información y veía que la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca, que está en Sumalao, está pegadita a la ciudad de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, me hizo acordar inmediatamente a la situación de Paraná con Oro Verde. Entonces la pregunta es, ¿temen en Entre Ríos que haya alguna iniciativa similar? Sobre todo quizá en Concordia y en Uruguay no tanto, pero en Paraná donde ha habido un avance muy grande de la urbanización en zonas que hasta hace 20 años era campo. ¿Temen que pueda haber alguna intención de alguien respecto a avanzar sobre tierras del INTA en Entre Ríos? Sinceramente, Danilo, tememos, por supuesto, y por todas las tierras del INTA, porque estamos sintiendo de que quieren hacer negocios inmobiliarios con nosotros. No es la primera amenaza que estamos teniendo en este sentido. Ya hace pocos meses se hablaba también de la estación experimental de Salta. Sí, claro, Cerrillos, sí. Se habló del mismo tema. Años anteriores se habló también acá en la zona de Castelar, el INTA Castelar, que tiene mucho terreno y también le pasa lo mismo, que la ciudad ha avanzado y todo el barrio está muy cerca. Se quería hacer también un distrito de innovación y era todo un negociado inmobiliario que por suerte no pudo continuar. Claro, las tierras Nosotros desde el INTA tenemos otro tipo de propuesta en el caso de que la ciudad avance hacia nuestros terrenos, ¿no? Porque de la misma manera que lo hacemos en Oro Verde, que estamos trabajando para que toda la zona periurbana no esté en conflicto con el tema de los agroquímicos, o sea, nosotros trabajamos en ese sentido y también invitamos a que se hagan huertas agroecológicas. O sea, nuestra visión es de otro lado. En cambio, en el caso de Catamarca, directamente les quieren quitar ese lugar y con una propuesta muy ambigua, sin hacer intervención de los ingenieros agrónomos y los especialistas que son los que saben en este tema, ¿no? Los que tienen la incumbencia y los que pueden decir, sí, esto se puede hacer, no se puede hacer. Exacto. Carla, ¿tienen previsto, o APINTA tiene previsto a nivel nacional, a propósito de lo que está pasando en Catamarca, lo de Salta, recordábamos hace un rato lo del Bolsón también, ¿tienen previsto salir fuerte desde el gremio para, poner los puntos sobre las íes y tratar de frenar o debatir o redebatir todas estas cuestiones? Mira, no queremos hacer una salida fuerte porque no queremos que haya problemas políticos en realidad. El tema con el INTA es que siempre estamos ahí golpeados por cualquier tipo de gobierno, ¿no es cierto? Recordemos en el gobierno anterior nos querían echar, como te digo, querían hacer esto del distrito. Ahora, o sea, de cualquier tipo de color político nos sentimos como que estamos muy en el medio y la verdad es que nos toman como los mismos que hace unos años nos querían echar, ahora nos quieren defender. Y los que antes los defendían ahora no le dan el presupuesto acorde a las necesidades de INTA, ¿no? Tal cual, entonces la verdad que me parece que, o sea, desde el punto de vista nacional la pelea está ahora en lo que es Cámara de Diputados y tratando de salir por ese lado para que ellos rechacen este proyecto. Bien. Carla, te cambio un poquito de tema, te saco de esta cuestión puntual de las tierras del INTA. Te consulto cómo está la situación laboral, salarial de los trabajadores. Todos sabemos que INTA ya hace muchos años de esto, en 2002, durante el gobierno de Dualde, recuperó la autarquía económica. 2003, 2004, 2005, 2006 fueron años de crecimiento, diríamos en todo sentido del INTA, incluido el tema salarial. Después la cosa, alguien alguna vez me dijo que era 2008, empezó a caer y
pareciera que no ha parado de caer. ¿Cómo está la situación salarial hoy en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? Y bueno, seguimos perdiendo poder adquisitivo, Danilo. Esa es la realidad. La verdad es que no nos alcanzan las propuestas que hemos recibido por parte de las paritarias a nivel nacional para poder salir y asomar un poco la cabeza. Sí. Mirá, tenemos todavía un 10% de trabajadores y trabajadoras del INTA bajo la línea de la pobreza. Eso no había sucedido nunca, ¿no? Bueno, en realidad viene sucediendo desde el gobierno de Macri. Yo estuve haciendo un análisis, yo soy contadora, estuve haciendo un análisis sobre esto y estamos trabajando junto con la Universidad de Avellaneda sobre este tema. Desde hace cuánto que estamos teniendo esta pérdida de poder adquisitivo, cómo se viene dando, cuál es la cantidad de trabajadores. Y si bien siempre que hay algún aumento, disminuye este porcentaje, pero después siempre estamos estancados en ese 10%. Claro. Y bueno, la novedad este año es que parece que nos van a abrir nuestra paritaria sectorial. Por lo menos ya estamos en conversaciones, estamos haciendo una comisión para revisar nuestro convenio colectivo sectorial y esto nos va a dar la posibilidad de quizá revisar y tener una mejor propuesta salarial. Claro, recordemos que ustedes entraban en la paritaria de AT. UPCN y AT son ajá. los gremios representantes a nivel nacional, ajá. porque son los que la mayor cantidad de gente nuclear a nivel nacional. Ah, bien. Pero ahora APINTA se va a sumar a eso. Vamos a tener una especial para nuestro Perfecto. Convenio colectivo. Bien, es una buena noticia. Es una muy buena noticia porque hace años que esto no se da. Bien. Carla Liberatori, gracias por atendernos. Muchas gracias, Danilo, a ustedes por acompañarnos siempre y poder darnos la voz y que la gente nos escuche. Los micrófonos están siempre abiertos. Que tengas buen día. Muchas gracias igualmente. Escuchábamos a Carla Liberatori, secretaria gremial de APINTA, esto es la Asociación del Personal del INTA de la Delegación Paraná. Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA. Una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias. Una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Carne, agregado de valor con tecnologías exponenciales. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 28 de julio, online y gratuito. Reserva tu lugar. Conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Ingresamos en el tramo final de Código Campo. Vamos a salir un poquito de la coyuntura, esto que hablábamos recién con Carla Liberatori y Ricardo García anteriormente respecto de del tema del INTA, de esta
de este proyecto que recibió media sanción del Senado para expropiar tierras del INTA de Catamarca. Ese tema lo vamos a dejar de lado por ahora y vamos a hablar de un tema que es mucho más complejo, mucho más de fondo, que significa una preocupación global, una preocupación planetaria que tiene que ver con el calentamiento global. Ustedes saben que hace muchos años ya se está hablando de este tema, de la capa de ozono, del calentamiento global, de las emisiones de gases invernaderos, de efecto invernadero, entre ellos y sobre todo el dióxido de carbono. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la huella de carbono, de los bonos de carbono. Bueno, este es un tema muy árido, muy difícil, y cuando uno lo analiza, cree que por ser global está lejos de nosotros, pero está acá, está con nosotros, y lo que queremos hablar es sobre este tema, pero diríamos visto desde Entre Ríos. Queremos saber cómo está Entre Ríos para enfrentar este tema que, insisto, es una preocupación global, y por eso ya estamos en contacto con un especialista en el tema, que es el doctor Julián Sabatini, ingeniero agrónomo, docente, productor, y es un hombre que ha estudiado mucho este tema, que ha trabajado y que sigue trabajando en este tema, y a quien ya saludamos. Julián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Danilo, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta un poco está formulada. La idea es hablar de este tema. Primero que nos expliques cuál es la situación general de estos efectos invernaderos, del dióxido de carbono, cuántos dióxidos emite, cuánto se puede capturar, cómo puede jugar Entre Ríos en esto, los ecosistemas entrerrianos para capturar ese dióxido de carbono que la actividad industrial, la actividad productiva genera constantemente. Mirá, vamos por algo muy sencillo primero, que es algo básico sobre el ciclo del carbono. Ajá. Yo creo que la gente tiene que entender un poco eso para después entrar un poco en la provincia. Bien. A nivel global, el ciclo del carbono es muy sencillo. Cualquier persona, por su actividad humana metabólica al respirar, emite dióxido de carbono. Exactamente. O sea, lo que hace es insume oxígeno y respira dióxido de carbono. Cualquier ser vivo hace eso. Hasta las plantas mismas capturan, respiran oxígeno y emiten también dióxido de carbono. Pero la ventaja que tienen las plantas es que procesan ese dióxido de carbono en la atmósfera. Uh-huh. y lo convierten por rutas metabólicas internas, los convierten a oxígeno. Pero la cuestión de fondo es que el calentamiento global es una cuestión natural de la Tierra, digamos. O sea, la Tierra por sí tiene su capa de ozono. Ajá. Y esa capa de ozono es lo que nos permite a los seres vivos vivir en el planeta Tierra. Sí, si no existiera la capa, claro, exactamente, si no estuviera la capa de ozono estaríamos plenamente congelados. Ahora el tema de fondo es cómo se equilibran cuál es el equilibrio que se da entre los gases dentro de esa capa de ozono. O sea, ¿qué pasa? Si la capa de ozono se engrosa, que una de las causas del engrosamiento de la capa de carbono es el enriquecimiento del exceso desmedido de dióxido de carbono en la atmósfera. Ajá. Los gases que provocan ese calentamiento no salen fuera de la capa de ozono, fuera de la atmósfera, y quedan retenidos en la Tierra. Por eso que se dice de que hay un sobrecalentamiento de la Tierra. Claro. Y eso hay una evidencia mundial en un montón de lugares, en centros internacionales, un centro conocido, el centro Henley, hay un montón de centros a nivel mundial que ya han demostrado de que a partir de la época industrial la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se está aumentando en forma logarítmica, en forma exponencial. Uh-huh. Entonces, ese es el gran tema. Ahora, bueno, eso sería la cuestión alarmante, digamos, por así decirte. Claro. Pero también hay una cuestión de fondo, y que también tenemos que verlo del otro lado, que hay una cuestión positiva en el territorio, por lo menos en lo que nos circunda a nosotros en el territorio de Entre Ríos. Bien. O sea, ¿qué pasa? Si bien hay un engrosamiento de la capa de ozono, si bien hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, también, como te dije anteriormente, como tenemos una gran superficie cubierta por vegetales en el territorio, bajo diferentes tipos de ecosistemas, pastizales, bosque, uh-huh, los mismos cultivos, un parque, una plaza en una ciudad, lo que fuese, todos esos ecosistemas tienen la posibilidad de capturar ese dióxido de carbono, uh-huh, en cierta medida,
y asimismo liberar oxígeno, que es lo que los seres vivos respiramos. Bien. También tenemos que entender de que los seres vivos, o sea, los vegetales, a ellos me refiero, no solamente emiten oxígeno como único gas, también emiten dióxido de carbono, porque también respiran. Claro. Obviamente que lo hacen en mucha menor proporción que el oxígeno. Y acá es donde nosotros hace poco presentamos un estudio y un escrito en la cual nosotros resaltamos el potencial que tiene la provincia de Entre Ríos en ese mecanismo para absorber el dióxido de carbono. Para absorber el dióxido de carbono. Bien. O sea, ¿qué ventajas? Si nosotros nos ponemos del lado de los países desarrollados, nosotros claramente no lo somos, pero si nos ponemos del lado de un país desarrollado lo que hace es producir determinados bienes y servicios para que todos los podamos consumir. Ahora, esa producción de bienes tiene en su cuenta corriente un pasivo ambiental generado que hoy en los países en los cuales ellos están produciendo esa determinada cantidad de bienes y servicios, no tienen una forma de poder equilibrar ese pasivo. Y ahí es donde el rol que tienen los países subdesarrollados por tener una extensa cantidad de recursos naturales, tienen dentro de ese balance de carbono. Ah, bien. Ahora, Julián, ¿se sabe, se conoce qué capacidad tienen, vamos a hablar de Entre Ríos, digo, los distintos ecosistemas, el monte nativo, el monte natural, ¿se sabe qué capacidad de absorción de dióxido de carbono tienen? Sí, como saber se conoce la capacidad de los distintos ecosistemas, fundamentalmente, bueno, en lo que es la provincia, bosque, pastizales, se conoce. Lo que por ahí falta mayor precisión y falta mayor detalle, que no quiere decir que no se esté haciendo, sino que son trabajos que tienen mayor cantidad de tiempo que requieren, es en el feedback, o sea, cuánto es lo que almacenan anualmente. Hoy lo que se sabe mucho es sobre el stock que acumulan, pero lo que no se sabe es cuánto es la renovación anual de cada uno de los ecosistemas. O si se sabe, la información científica hasta el momento en la región es bastante escasa. Bien, ¿y qué debiera pasar, qué políticas habría que seguir para que esto se revirtiera? Y bueno, en la política lo que se busca, obviamente, los países lo que intentan hacer es para evitar daños ambientales, invertir en política de ciencia y tecnología y en políticas de monitoreo, de cuantificación. Ahí ya entramos mal ahí, ¿no? Y ahí entramos en un tema porque, bueno, históricamente el país nuestro históricamente no invirtió en eso. Claro. O sea, no es una cuestión de gobierno. O sea, históricamente el porcentaje de ciencia y tecnología en un presupuesto nacional no pasa ni los 2 dígitos jamás. Entonces, bueno, ahí está. Vos me decías a mí, ¿cuál es hoy la política? Está en poder meter en agenda, si bien está en agenda, porque se firman tratados, se firman convenios, se firman leyes. Ahora, de la teoría a la práctica hay un trecho enorme. Sí. Entonces, hoy en lo que hace a Entre Ríos, lo que hace a la provincia de Entre Ríos es 0 o menos 0, o por debajo del 0, con ese potencial que te estoy comentando. O sea, porque potencial hay. La provincia tiene casi 8 millones de hectáreas. Sí. Y de ese porcentaje, más del 50% corresponden a un territorio básicamente natural o poco antropizado. Por lo tanto, potencial existe. Sí. Hay un delta, hay bosque, hay pastizal, hay cultivos. O sea, porque el cultivo no quiere decir que el cultivo es malo. O sea, el cultivo lo que hace está estoqueando una determinada cantidad de carbono, un cultivo de soja, de maíz, de trigo. Lo único que lo hace por un periodo de tiempo corto. Claro. Pero no quiere decir de que sea malo, es un vegetal como cualquier otro. Entiendo. Ahora, si yo te preguntara, vos decís que Entre Ríos está en 0, si yo te preguntara por dónde hay que empezar, independientemente del gobierno, no estoy hablando ni de este gobierno, ni del anterior, ni del que vendrá, digamos, la sociedad a través de sus instituciones, ¿por dónde tienen que empezar para que salgamos de ese 0 que decías recién? Y primero en reconocer el problema. Yo creo que primero todo pasa por reconocer de que hay un problema, y el segundo lugar es reconocer de que existe un potencial. Claro. Una vez de que estemos convencidos de que estamos frente a un problema, no solamente local, sino un problema mundial, y también estar convencidos de que tenemos un potencial, y ahí va a derivar todo, obviamente que todo eso va a derivar en un criterio de planificación al corto, mediano y largo plazo, desde poder empezar a generar investigación básica en aquellos sistemas en los cuales hoy está
básicamente inexplorado. Una segunda etapa será, bueno, el monitoreo a nivel local y regional. Una tercera etapa será, bueno, a ver qué incentivos puedo darle yo a la persona, a un productor o a un municipio o a un dueño de un predio, a lo que fuese, para que esa persona me esté conservando una parte, una porción de recursos. Claro. Ahora, si no se planifica de esa forma, es muy difícil, digamos, porque son todas patas sueltas, digamos, que no están interconectadas. Bien. Entonces, hoy el que está traccionando esto, termina traccionando esto, siempre va a ser la actividad privada. Porque el mercado. Porque claro, porque si el Estado, la única forma que tiene para empezar a hacer ciertas cosas, ¿qué es lo que primero hace? Y lo fácil que encuentra el Estado, y pone un impuesto. Y eso es lo más básico y lo más fácil. A ver, emitimos tanta cantidad de carbono y usted, empresa, emite tanta cantidad de carbono, bueno, le cobro un impuesto por eso. Esa no es la solución al problema. En todo caso, habría que desgravar aquellos terrenos que están en ecosistemas que pueden servir para esta captura, ¿no? Por ejemplo, pero te vuelvo a repetir, Danilo, o sea, que la solución al problema, ¿qué es? ¿Plata? No es plata. La solución al problema no es ponerle plata por un impuesto. Ah, bueno, libero tanto carbono, listo, pago tanta plata. Ajá. Yo no como con plata, no respiro con un billete. Claro. Entonces, la solución en realidad tiene que ser integral. No puede ser una solución solamente resumida a un impuesto o a un mercado. Ahora, si eso se integra desde otra forma o de otra óptica en la cual el Estado participa como un DT dentro de ese mercado y en la cual el Estado dice, no, mirá, vos empresa, vos Estado municipal, vos provincia, vos el organismo que fuese, emite una determinada cantidad, o porque es inevitable emitir, porque cualquier actividad emite, es inevitable emitir, listo, emite una determinada capacidad, bueno, hagamos mecanismos para que otras empresas puedan capturarlo a eso. Exacto. O sea, a ver si hay un área natural protegida, puede haber un parque en una localidad, puede haber lo que se te ocurra. Bueno, vinculémonos ahí, pero en cierta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos vinculando dos cosas. Sí, Por un lado, estamos solucionando el problema de fondo, que el problema de fondo es la emisión, no es la plata, y por el otro lado le estamos dando valor y le estamos generando solución a un producto que viene con una huella de carbono cargada de determinada cantidad de ítems. Bien. Por eso que es más integral. Julián, te leo una pregunta que nos ingresa por WhatsApp. Pregúntenle al doctor Sabatini qué es la huella de carbono y qué son los bonos de carbono. Bueno, la huella de carbono es una fórmula que emplean muchos de los países para poder estimar esto que estábamos hablando antes, para poder cuantificarlo. A ver, por ejemplo, lo que se calcula normalmente es per cápita, o sea, por persona, se estima a nivel localidad o a nivel país cuánto es lo que emite por combustible, cuánto es lo que emite por basura, cuánto es lo que se emite por trasladarse de un lugar al otro, etcétera, etcétera. Y eso, toda esa cantidad, esa estimación que se hace de carbono generado por país, se lo divide por la cantidad de personas que viven en ese lugar. Entonces ahí se estima, bueno, la huella de carbono son 4 o 5 toneladas de carbono, de dióxido de carbono equivalente per cápita por año. Digamos. Bien. ¿Y los bonos de carbono? Que es la otra pregunta del oyente. Bien, los bonos de carbono son estos instrumentos que estábamos hablando, que le permite a una empresa comprar una determinada cantidad de activo ambiental para poder equilibrar su balanza de pasivo. A ver, obviamente que va a haber una transacción económica, pero esa transacción económica no termina, como terminaría en un impuesto, en solamente pagarle al Estado, sino que esa transacción económica obliga o le en cierta manera lo que hace a la empresa es le compra dióxido de carbono que está capturando otra empresa u otro organismo o quien fuese por cuidar ese recurso. Claro. Entonces, en cierta forma estás cuidando el recurso, te estás haciendo de esa tonelada de carbono física, ¿no? Física que en realidad obviamente no se toca, pero se termina respirando. Seguro. Y así mismo estás cumpliendo con esa normativa de pagar económicamente, o sea, estás cumpliendo los dos fines. Claro. Y entonces en el mercado del carbono es ese instrumento. Es un instrumento de transacción, o sea, una transacción entre privados, entre quien emite y quien actúa como sumidero. Otra vez el mercado va a traccionar todo esto, ¿no? Ya hay empresas muy importantes que están lanzando programas en este sentido. Sí, hay muchas empresas que lo hacen, pero básicamente por esto que yo te estaba contando antes, porque el impuesto solamente termina en una transacción monetaria.
Y la transacción monetaria no soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es otra cosa, no es eso. Entonces, por eso yo te decía hoy, al inicio de la nota, que la instrumentación de política pública primero es asumir de que tenemos el problema. La base de cualquier discusión, primero es asumir el problema, cuál es el problema, cuáles son las causas y las consecuencias. Y bueno, y después se verá de qué manera se puede mitigar ese problema. Bien. Ahora, tampoco podemos dar el mensaje de que una actividad productiva o cualquier actividad industrial no va a generar emisión, porque eso no existe en ningún lugar del mundo. Claro. Se nos termina el programa, Julián. La última consulta es, ¿ves no en el gobierno, no en los gobiernos, ves en la sociedad o en la dirigencia, ves esa capacidad de tomar conciencia o todavía no? Sí, el que tiene la capacidad y el que va a traccionar para esto va a ser la sociedad. Sí, en realidad no es que lo va a hacer, sino que ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, exactamente. Lo que pasa es que obviamente una sociedad que tracciona frente a un Estado desorganizado da para, obviamente, extremos que no son buenos. Claro. Porque los extremos se regulan por algo, digamos. Entonces tampoco está la no emisión, ni tampoco está la emisión desmedida. Bien. O sea, el equilibrio de esas partes, el que tiene que ejercer el rol de esa parte es el Estado basado en los derechos constitucionales que tenemos, digamos. O sea, por algo tenemos una constitución. Bueno, está en algún momento va a haber que cumplirlo. Exactamente, ojalá así sea. En tantas cosas hay que cumplir la Constitución. Julián, como siempre, un gran gusto hablar con vos. Muchas gracias. Igualmente, Danilo. Abrazo. Que tengas buen día. Igualmente. Lo escuchábamos entonces al doctor Julián Sabatini hablando de este tema que, insisto, se viene hablando ya desde hace varias décadas. Está el famoso protocolo de Kioto de 1997, 98 por ahí, y cada vez se va a hablar más porque es vital cuidar el medio ambiente. Se nos terminó totalmente el tiempo. Ha sido, como siempre, un gran gusto compartir este espacio con ustedes. Nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias y hasta entonces. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.